Junta Directiva y los socios del Círculo Industrial, muchas gracias a todos por su asistencia a este acto. En el ciclo de conferencias Alcoy Mirando al Futuro, que se ha organizado, participan las entidades Alcoy Industrial, Rafael Valls Asesores y el propio Círculo Industrial. Se han seleccionado temas del ámbito económico y empresarial que son de actualidad. En esta tercera conferencia, el tema a desarrollar es Empresa e internacionalización. Paso a presentarles a los componentes de la mesa. El moderador y coordinador de estas conferencias, el socio del Círculo Industrial, don Rafael Valls Buitrago, administrador de Rafael Valls Grupo Asesor SL. Es para mí un honor presentar a dos hermanas alcoyanas, Coral y Blanca Erún Gregorio, que son consejeras delegadas del Grupo Erum y forman parte de la cuarta generación de empresarios del grupo. Son las CEOs de Asia y América y Europa y África, respectivamente. Ambas son licenciadas en ADE por la Universidad Politécnica de Valencia en la especialidad industrial. Cuentan con el máster en Alta Dirección y Gobierno Familiar, Controles de Negocio, Área Financiera y diversos programas sobre innovación en técnicas especiales de inyección avanzada, tendencias de materiales y nanotecnología, o nuevas tecnologías, entre otros. Con más de 13 años de experiencia directiva, gestionan equipos de más de 2.000 personas en plantas de producción y delegaciones del Grupo Erum en los 5 continentes. Su trabajo está enfocado principalmente al desarrollo de procesos productivos responsables que garanticen el mínimo uso de materias primas vírgenes, el menor consumo energético y la reducción de la huella de carbono. Entre sus logros destaco haber sido reconocidas por las entidades de renombre formando parte del ranking Líderes Económicos del Futuro de Choiseul durante 2 años consecutivos. Premio Europeo a la Mujer Emprendedora en el 2019. Premio a la Internacionalización EI en 2018. Forman parte, asimismo, del ranking Top 100 Mujeres Líderes en España. Han obtenido el sello de igualdad de la mujer en la empresa, AEPA, y el premio a la trayectoria empresarial de la Cámara de Comercio de Alcoy en el 2022. En definitiva, tanto Coral y Blanca se caracterizan por estar a la vanguardia y en búsquedas de innovaciones que puedan incorporarse en las distintas líneas de negocio con el fin de asegurar la aceptabilidad al medio cambiante y la promoción de un futuro sostenible. A las dos conferenciantes deseo transmitirles nuestro agradecimiento por la disponibilidad que han mostrado para impartir esta conferencia, que esperamos sea del interés de todos ustedes. Y ya sin más dilación, cedo la palabra a don Rafael Valls, moderador de esta conferencia. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la asistencia, porque si ustedes no vienen, esto no tiene sentido. Así que son ustedes los que les dan calor y los que les dan alegría a las conferencias de este tipo. Cuando yo intenté hacer un reconocimiento a mi padre como fundador de aquel despacho laboralista pequeñito, a los 60 años, digo, bueno, ¿yo cómo lo hago esto? Y entonces, pues bueno, me inventé el ir invitando a personas de un alto prestigio, tanto en el nivel económico, como lo ha dicho el presidente don Indalecio, como empresarial y como en el mundo social. En estos momentos tenemos aquí todos tenemos el privilegio de poder disfrutar
de unas de las personas que actualmente representan para mí personalmente lo que es el buque insignia de las empresas de Alcoy. Esto es mi criterio personal, no quiero que nadie se ofenda, pero yo entiendo que la trayectoria que tiene ERUM es una trayectoria digna de todo encomio y además esto de la empresa familiar para mí es muy importante. Es decir, esto de la empresa familiar es algo que jurídicamente existe en algunos estudios, pero yo creo que se debería de fomentar más la empresa familiar y las personas que suceden a los fundadores, lógicamente, son empresas que deben de formarse, deben de adaptar la empresa a las nuevas tecnologías, pero sobre todo respetar la tradición. Hay que respetar siempre la tradición, porque en las raíces es donde también existe el prestigio, el privilegio. El formar parte de una empresa familiar y seguirla, para mí, es todo un honor. Desde la primera persona que la funda hasta los que la continúan. ERUM es una cuarta generación de empresas. Eso es lo que hace falta en Alcoy. ¿Qué hace falta en Alcoy? Reverdecer el ánimo empresarial. Yo siempre lo diré, hay que animar a que Alcoy se entusiasme de nuevo y, bueno, pues una de las mejores formas que existen es la empresa familiar, pero lo que pasa es que, bueno, ya sabéis vosotros eso que dicen, que uno la funda, el otro, el abuelo la funda, el padre la hace crecer y el nieto, pues no es el caso, ni mucho menos, porque aquí ahora estas dos ponentes de alto prestigio nos van a enseñar cómo se puede hacer realidad una empresa familiar, respetando los orígenes, las tradiciones, las raíces y espero que ustedes disfruten de todo lo que nos van a enseñar de la forma de internacionalizar a las empresas, que también hace mucha falta perder ese miedo, perder el miedo para internacionalizar. Y ellas tienen la suficiente capacidad como para poder darnos algunas nociones. No lo voy a hacer más largo. Antes de que termine la conferencia también me despediré de ustedes con unas breves palabras. Ahora, antes de cederles la palabra a Coral y Blanca, pues vamos a ver un mini vídeo que Alcoy Industrial ha compuesto con muchísimo cariño. Préstenle ustedes atención porque es realmente precioso. Se darán ustedes cuenta de lo que estoy diciendo yo ahora, lo que es una empresa familiar. Bien. ¿Queréis bajar? No, estamos... ¿Lo veis? Bueno, pues le doy. Disfrútenlo, por favor. Primera generación. Antecedentes. En 1939, terminada la Guerra Civil Española, Emilio ERUM Verdú, vecino de la calle San Miguel 41 Primera, en un taller cercano a su casa, elabora cortinas de canutillo de cartón. En 1950 solicita licencia de construcción de una casa con sótano en la calle San Antonio 65 duplicado, hoy número 69. En 1952 solicita licencia para la fabricación de cortinas de rejilla. En 1959 solicita la ampliación del taller. En 1960 solicita licencia para la construcción de una casa de 2 pisos con bajos, para almacén en la calle Sabadell 14, hoy número 12. Posteriormente añadiría 2 pisos más en altura. Segunda generación, la génesis de Plasticus ERUM.
En 1963, Emilio Erum Candela solicita la ampliación de 2 naves en la parte posterior de calle Sabadell 14, con acceso desde Houses March sin número. Y en 1964 solicita la instalación de una industria de plásticos. Aquí vemos la distribución en planta de la maquinaria. La fabricación se basó en canutillos de plástico para diversos usos industriales, cortinas, boyas para pesca, plásticos para mochos, etc. En 1969 continúa la ampliación de naves industriales contiguas, cambiando las máquinas de extrusión por las de inyección. En 1970 continúa la ampliación con productos de monofilamentos, hilos de pescar, bolsos hechos con hilos continuos, etc. Tercera generación. Comienza la fabricación del producto reina, la percha. En 1980, los hermanos Emilio Erum y José Manuel Erum se hacen cargo de la empresa. Trasladan la producción al barrio de Batoy, carretera de Bañeres. En 1990 amplían los productos al sector automovilístico. En el 2012 se instalan en una nueva fábrica en el polígono del Clérigo. Cuarta generación, la reestructuración de la empresa familiar. En este periodo se incorporan a la empresa los hijos de Emilio y José Manuel. Se inicia la diversificación de productos y sectores. La internalización, allá donde vayan mis clientes, voy yo. En 1989, Erum producía el 60% del consumo en España y el 0% del resto del mundo. En este año comienza la internalización en Francia, comprando una empresa que supuso el trampolín al mundo entero. A lo largo de los últimos 20 años se ha ido expandiendo por todo el mundo, hasta lograr estar presente en más de 20 localizaciones en el mundo. Y llegar a una producción actual de 1.500 millones de perchas anuales. La sostenibilidad, Alcoy tiene en su ADN el reciclado. Durante cientos de años ha existido el reciclado en las industrias de papel y textil. Con este entorno, la industria del plástico no podía ser menos. Desde principios de los plásticos Erum siempre se ha reciclado. La sostenibilidad en Erum ha sido hambre, prácticamente casi no se conocía la materia virgen. El reciclaje se efectúa para no depender tanto de los proveedores de materia prima y una estabilización de precios. Durante muchos años Erum ha ido investigando y aplicando nuevas tecnologías para un mejor reciclado, separando los distintos materiales. En 1993 da un salto más en la sostenibilidad y crea Acteco, que se dedica a toda la logística de recogida de residuos textiles. Los gestiona para su nuevo uso en perchas, hilaturas, etc. En 1998 crea una planta piloto con residuos cero, llegando hasta nuestros días con el proyecto global RTS. El grupo Erum encabeza la inyección sostenible de termoplásticos con el proyecto de RTS bajo la filosofía 7R de la economía circular. El futuro es el ecodiseño. Lo que habéis visto hasta el momento es prácticamente el inicio de algo chulo que va a suceder en el futuro.
Estamos en un cambio totalmente a nivel de pensamiento, a nivel generacional, a nivel en teoría de lo que la humanidad pueda estar en estos momentos prácticamente discutiendo. Lo que nos viene en este momento es coger esta oportunidad que realmente nos brinda prácticamente la idea de negocio que estamos montando y ejercerla y ponerla en marcha. Lo que hemos podido hacer, tanto Emilio como yo, en los últimos años, ha sido prácticamente una ilusión, y dentro de la ilusión hemos tenido la gran suerte de estar en la corriente que realmente, aparentemente, ahora lo que anteriormente era simplemente un pequeño trapaire, o era un pequeño reciclador, o era un pequeño recogedor de cualquier cosa, hoy se nos dice en teoría que somos gestores, que realmente estamos en un mundo totalmente diferente. Ha cambiado prácticamente toda la denominación de cómo se va a llevar el negocio y cómo se va a llevar prácticamente las nuevas líneas de negocio. Solo os pido una cosa: estamos en el principio de lo que hemos comentado, en el principio de un gran futuro. Este futuro es vuestro. Este futuro lo van a llevar prácticamente las personas directivas que tengo ahora en la compañía. Esas personas directivas, entre ellas están mis hijos, los cuales a los 3 les he engañado de tal forma, o que soy muy buen comercial, que lo dudo, pero sí que es verdad que los he engañado de tal forma que me han comprado dicho proyecto. Este proyecto lo tienen en la sangre, lo tienen en el ADN y lo tienen prácticamente muy introducido en su concepto. Por favor, os pido, estamos en un momento que realmente vais a empezar un nuevo ciclo y os toca a vosotros trabajar, hacer y sobre todo en teoría ponerle ilusión como nosotros hemos sido siempre. Esto es empresa familiar, esto es alcoyanía, esto es esfuerzo, esto es sacrificio, esto es saber transmitir. Emilio, Juan Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo que estáis haciendo por Alcoy, por lo que habéis hecho y por lo que queda por hacer. Paso la palabra a Blanca Coral para que vaya instruyéndonos. ¿Se oye? Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por vuestras palabras, ¿no? a la hora de presentarnos, por todos los comentarios, Rafael, que has hecho en mención de la familia y del crecimiento, que me han gustado y me han emocionado, y ahora veremos si puedo continuar, y por el vídeo. Muy bonito, de verdad. Bueno, pues nosotras estamos aquí, ¿no?, para poder mostraros, ¿no?, y llevar a cabo una ponencia del concepto empresa, del concepto de internacionalización, y venimos aquí a mostrar otra forma de hacer las cosas, otro significado de empresa y otro significado de internacionalización desde nuestro humilde punto de vista y desde nuestro modelo de crecimiento durante más de 80 años. Entonces, antes de empezar, a mí me gustaría poner un vídeo que, bueno, después de todo lo que hemos visto de nuestra empresa, para que podamos entrar en contexto, y a partir de ahí, pues, materializar un poco el concepto de la empresa y de la internacionalización. Uy, ¿el de abajo? Cada día y en cualquier parte del mundo nos preparamos para emprender nuevos desafíos. Nos esforzamos por superarnos, pero sobre todo por legar un futuro mejor a los nuestros. Su futuro. Y lo hacemos como mejor sabemos. Grupo Erum es la suma de esfuerzos de más de 800 personas de los 5 continentes. Distintas culturas,
pero con los mismos valores. Una misma filosofía con la que revolucionamos el concepto de algo tan sencillo como una percha. Y conseguir alcanzar un mercado tan exigente como el de la automoción. Siempre nos reinventamos, porque nos gustan los retos, por visión de futuro y por rebeldes. Es nuestra forma de hacer las cosas. Estar en los 5 continentes es atender mejor a nuestros clientes a nivel local, en todo el mundo. Distintas culturas, los mismos valores. Aquellos que transmitimos de generación a generación y que nos han hecho ser como somos. Distintas culturas, los mismos valores. Ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros. Nuestro legado está escrito en distintas lenguas, pero con un solo sentimiento. Bueno, es nuestra familia, ¿no? Esta es nuestra forma de hacer las cosas y esta es la manera en que queremos haceros ver nuestra forma de entender la empresa y la empresa familiar en concreto, ¿no? Este es el inicio, ¿no?, de todo lo que vamos a ir viendo y antes de empezar, pues me gustaría, pues eso, comentar que ERUM, ¿no?, es una empresa de ámbito internacional, pero es un grupo de empresas independientes que ha ido evolucionando durante 80 años, más de 80 años, y que está llena de historia, de evolución, de diversificación, de grandes retos internacionales, como veíamos viendo, y que hoy en día lo congloba más un proyecto de más de 5.000 personas. Tenemos presencia en los 5 continentes y tenemos una posición, o tenemos la suerte de poder decir que estamos posicionados estratégicamente en sectores muy pioneros, sectores de tendencia, sectores tecnológicos y sectores medioambientales. A día de hoy nos hemos ido especializando en la inyección sostenible, como hablábamos, en la innovación tecnológica y hemos entrado a formar parte como actores clave en el sector de los accesorios para la confección textil, en el sector del packaging, en el sector de la cosmética, en el sector de la automoción. Trabajamos en piezas técnicas, que me gustaría poner como ejemplo, que normalmente este no se conoce de nosotros, pero fabricamos los cascos y las, entre otros, ¿no?, pero los cascos y las cantimploras NBQ para la OTAN. Y hemos apostado durante los últimos 2 años en los sectores de la seguridad vial y en el sector Horeca, ¿no?, en el sector Househam, para seguir especializándonos y seguir ofreciendo pues, productos allí donde podamos aportar valor, sean sectores maduros o sean sectores de nueva aparición, ¿no? Aparte de la inyección, bueno, pues también apostamos en su día, como se comentaba, hace más de 25 años, en el sector de la sostenibilidad. Un sector que, bueno, como comentabais, empezó con el reciclaje de las materias primas, con un objetivo, y que a día de hoy se ha convertido en una empresa, un grupo empresarial que tiene grandísimos proyectos, que da el servicio de consultoría medioambiental a grandes cuentas de reputación internacional, que ofrece grandes proyectos europeos de economía circular y que está a la última en tecnologías de transformación y revalorización de gestión de residuos tóxicos, industriales y peligrosos. Si nos focalizamos y entramos en materia, ¿no?, veníamos hablando de la historia y entonces a mí me gustaría, ¿no?, pues explicar, ¿no?, y la pregunta que siempre nos hacen, ¿no?, ¿cómo nació la empresa? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Y cómo habéis conseguido llegar a tener un entramado industrial con este potencial? Pues bueno, si hablamos del negocio familiar en términos de empresa, como bien hablábamos, se creó en 1939.
Nuestro bisabuelo y nuestro abuelo pues, fueron ciertamente visionarios, tenían las ganas de emprender, ¿no? Y de probar en el mundo empresarial, apostaron por negocios de tendencia de esos tiempos, incluso por ciertos negocios muy avanzados, ¿no? Desde nuestro punto de vista tuvieron que arriesgar y hay puntos de vista que no se conocen, ¿no? Desde el crecimiento de nuestra empresa, porque inicialmente, aunque les sorprenda, formamos parte del sector ganadero, éramos transeúntes de ganado desde Navarra hasta la comarca, fuimos panaderos durante la Guerra Civil y posteriormente ya nos metimos en el mundo industrial. Como bien se comentaba, empezamos a trabajar con el cartón, con la fabricación de canutillos que ensamblábamos en un tejido metálico para conformar, ¿no? Lo que era la cortina antimoscas. Y a partir de ahí, pues nuestro bisabuelo y nuestro abuelo entró una variante en el mercado, que fue el plástico, una nueva opción para las personas y para la vida de las personas, y decidieron apostar por ello. Vieron que ese material nos podía ofrecer una alternativa, que nos podía ofrecer productos distintos y de nueva innovación, y se introdujeron en ellos. Se introdujeron en ellos apostando por la industria, que como bien hablábamos, de la extrusión y de la inyección, y por los productos multicartera. Entonces, bueno, pues entramos en el sector pesquero, con las redes de pesca, entramos en el sector hogar con muchísimos productos, pero bueno, hay uno que siempre hablamos de él, que es el mojarropas. Antiguamente, claro, las planchas no eran planchas eléctricas, necesitaban de cierta ayuda pues, para humedecer la prenda y eliminar las arrugas. Entonces, bueno, pues fabricábamos este tipo de artículos para el sector hogar. Y así hasta que, bueno, pues como todo en la vida, pues va evolucionando y aparece la plancha eléctrica y entramos a fabricar otros productos, ¿no? También nos introducimos en el sector promocional. Yo tengo grandes recuerdos de mi infancia de estos productos porque se fabricaban artículos de promoción para la casera, se fabricaron para la Coca-Cola, para 7-Up, para Duracell. Y bueno, ahora hablamos de productos que a lo mejor cuando los nombre pues no parecen innovadores, pero para la época eran, vamos, un grito a la última, ¿no? Hicimos el depósito de hielo para la casera, hicimos el palito de remover de los refrescos. Estuvimos trabajando en las dianas de velcro, en las cuales, bueno, entiendo que todos recordaremos las pelotas adhesivas. Fabricamos la primera pulsera para guardar monedas en el periodo estival, cuando se bañaba uno en el mar. Y bueno, consideramos que fuimos en ese momento bastante atrevidos, ¿no? Para las circunstancias y seguimos creciendo en el producto multicartera con el objetivo de acoger conocimientos, ¿no? Conocimientos de diferentes sectores, conocimientos en la inyección, conocimientos en la extrusión y conocimientos en materias primas. Y de ahí se dio el salto al sector juguetero. En el sector juguetero coincidió que entramos cuando el boom del hula hoop y del patinete, ¿no? Dos productos que eran de última moda y yo recuerdo ir de la mano con mi abuelo cuando tenía 5 años a la fábrica, que estaban todos trabajando y habían colas y colas inmensas alrededor de la manzana para comprar un hula hoop. Se trabajaba sin descanso, 7 días a la semana. Bueno, tengo unos maravillosos recuerdos de la fábrica en esos momentos. Y bueno, esto pues, nos dio paso a poder tener la oportunidad de trabajar a Maquila, ¿no? Como tercero para grandes empresas del momento, que fueron Payá Hermanos, Rico, Juguetes Estuche, que bueno, los recordaremos más con el paso del tiempo cuando pasaron a llamarse Feber, Playmobil, Famosa, entre otros muchos, ¿no? Este hecho, y me gustaría recalcar, y estas decisiones hicieron de nuestra empresa una empresa reconocida y de renombre en el sector. Nos aportó una diferenciación ante la competencia y nos dio la opción de aprender y de seguir evolucionando. Y fue entonces cuando la tercera generación, que muchas veces cuando hablamos de ello en la familia, reciben una llamada del Grupo Cortefiel y del Grupo Milano, que eran empresas muy importantes a nivel nacional en el tejido industrial español, y se nos propone la opción de entrar en la fabricación de perchas
que es uno de nuestros artículos más relevantes a día de hoy y sigue siéndolo, ¿no?, cara al futuro, y como proveedor alternativo. Ellos tenían un sector donde no había competencia, necesitaban un proveedor alternativo y nos solicitaban poder ofrecer servicio a nivel nacional. Y es ahí, ¿no?, cuando la tercera generación dice, bueno, si hemos sido capaces de introducirnos en un nuevo sector, con un nuevo material, de producir productos multicartera, ¿por qué no? ¿Por qué no dar ese paso hacia el reconocimiento de marca? Poder conseguir un producto único, especializarnos y ampliar el tamaño de nuestra compañía desde el ámbito de la comunidad hasta un ámbito nacional, ¿no? Y entonces es cuando se da el paso. Se da el paso y ese acontecimiento, pues a día de hoy, ha materializado lo que veníamos comentando. En 1980 se inicia la internacionalización de nuestra compañía y es ahí, a partir de esa internacionalización, cuando esa capacidad de observar hace que se inicie la creación de nuevas unidades de negocio, ¿no?, dentro de nuestra empresa, y que luego, cuando vayamos pasando las diapositivas, pues explicaremos, ¿no?, el porqué de nuestro modelo de diversificación y el porqué de nuestro modelo de internacionalización y, sobre todo, cuáles fueron las causas, ¿no?, que nos llevaron a ello y a donde estamos hoy en día, ¿no? Si paso a la siguiente diapositiva, que es nuestro modelo de negocio en el que podéis ver cuál es el entramado industrial de la compañía, pues antes de entrar a explicar el tema de la diversificación, ¿no?, y como venía comentando del porqué de esta diversificación y el concepto que nosotros tenemos, me gustaría poneros un vídeo de las líneas de negocio que tiene la empresa para que se entiendan en mayor medida. Somos un grupo internacional líder en inyección de plástico. Erum Group está presente en los 5 continentes para estar más cerca de nuestros clientes. En sectores como el retail, automoción, cosmética, menaje y revalorización, en 8 divisiones de negocio, incluyendo una consultora medioambiental y planta de residuos industriales, tóxicos y peligrosos. Desarrollamos productos pensados para alargar su vida, cuidando del planeta mediante I+D+I y ecodiseño. Somos pioneros en un proyecto global que revoluciona el sistema de recirculación de los productos de nuestros clientes, devolviéndolos al origen, con el objetivo de alcanzar un mundo sin residuos. Erum Group está formada por 8 divisiones de negocio. Erum Plastic, accesorios para la industria textil, abasteciendo a los principales retailers mundiales. Erum Automotive desarrolla y produce piezas técnicas para las grandes marcas de automoción. Erum Sustainable recupera y repara productos mediante proyectos pioneros en economía circular. En Erum Packaging reciclamos y reutilizamos los embalajes de nuestros clientes. Erum Health elabora envases cosméticos y es referente en el sector higiénico-sanitario con su armario de desinfección ultrarrápido. Erum Home, desarrollo y producción de productos sostenibles dirigidos al menaje hogar, oreca y bricolaje. Erum Vial nace con el propósito de preservar la seguridad vial, como respuesta a las nuevas normativas de tráfico, con los nuevos dispositivos de señalización V16. Y Acteco, que representa una pieza clave de nuestra actividad, que nos sitúa como líderes en transformación y revalorización de residuos industriales, tóxicos y peligrosos, y referentes en consultoría medioambiental. Una sinergia global para un mercado global. Erum Group. Bueno, pues todo esto, ¿no?, viene derivado de la diversificación, ¿no? Y a mí me gustaría explicar los inicios de nuestra diversificación, ¿no?, y el concepto de diversificación, ¿no?, que en la teoría parece ser sencillo y al parecer, bueno, pues deja bien claro que toda empresa tiene que tener un plan de diversificación estratégico, que tiene que establecer un modelo de crecimiento, que existen diferentes modelos y tipologías de diversificación, diversificar por producto, por servicio, relacionado, no relacionado, en tu sector o en nichos de oportunidad, con un único objetivo, que al final la diversificación es que te dé la opción, ¿no?, de crecer en tamaño y ampliar
¿no?, el volumen de la cifra de negocios de tu entidad. Pero bueno, en nuestro caso no siempre querer es poder, ¿no? Nosotros nos tenemos que poner en situación que cuando se inicia la internacionalización en nuestra compañía fue en la década de los 80. En la década de los 80, con nuestra primera actividad industrial que venía enfocada al sector textil. En la década de los 80 el tejido industrial textil sufre de una evolución que viene derivada o decantada específicamente por dos hitos, ¿no? Uno principal, que fue la deslocalización hacia los países asiáticos, donde se vieron obligados por la apertura, ¿no?, del libre comercio y por el fin del proteccionismo que había en esos momentos, las barreras de proteccionismo, el producto textil nacional se ve afectado y entonces empieza a entrar la importación internacional. Esa fue una de las causas que hizo que el sector textil fuera deslocalizándose y buscando la competitividad. Otra de las causas fue, y que derivó en la tendencia nómada del sector, que es un problema importante para aquellos que somos proveedores y suministradores directos del tejido empresarial textil, y que fue derivado de un cambio en el concepto del consumidor. El consumidor hasta la fecha tenía una serie de necesidades básicas y llega la etapa de los 80, cuando se inventa lo que son la promoción y las relaciones publicitarias, que bueno, yo creo que muchos de vosotros habéis oído hablar de él o incluso habréis leído libros, porque hay muchísimos libros. Edgar Bernays consigue llevar la publicidad hasta el arte de la manipulación. El arte de la manipulación, donde nos vemos reflejados en que el consumidor cambia su filosofía y entonces entra la época de la fast fashion, ¿no? Fast fashion, que no quiere decir otra cosa, o que los conceptos con los que se denominan es el consumo irrespetuoso o el consumo sin autómata, irresponsable, ¿no?, que es como fue llamado en ese momento con el concepto bulímico, ¿no?, que vino derivado de esto, ¿no?, del arte de manipular, del arte de hacernos ver una necesidad que a lo mejor no era tan real, donde se distorsionó el concepto de qué era necesario y qué era no necesario, y qué era caro y qué era barato. Y de ahí que el sector tuviera que seguir saliendo y buscando nichos de mercado mucho más competitivos para poder ofrecernos y poder cubrir esas necesidades, ¿no? Bueno, pues Erum en 1980 había ya tomado la decisión de apostar por un monoproducto, apostar por un mercado nacional, y se ve en la situación de que sus clientes, la mayoría de la cartera de clientes con la que trabajábamos, decide deslocalizarse. ¿Cuál es nuestra estrategia? Mantener la empresa adelante y entonces tomar la decisión de ir allí donde nos requiriera. Y eso es lo que hicimos. Y aprovechando la circunstancia, porque ya que nos vimos obligados a ir y sabiendo o visionando cuál era el objetivo del sector textil, decidimos observar, ¿no? Decidimos valorar, decidimos ver cómo se comportaba el sector, cómo se comportaban los países subdesarrollados, cómo se evolucionaban, cómo eran las distintas culturas con las que nos relacionábamos y cuál era su método de negociación, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues eso nos dio conocimiento y nos dotó de agilidad y fuimos capaces de reestructurar nuestra compañía para conseguir apostar por una diversificación simultánea, que no es sencillo, porque normalmente cuando tú decides diversificar, o diversificas por producto, diversificas por sector, diversificas por actividad o diversificas por ubicación geográfica. En nuestro caso, somos capaces de diversificar en el momento en las 4 áreas: en el área de internacionalización, en el área de producto, de servicio y de actividad, porque estamos preparados para ello y porque nos hemos venido preparando. Entonces, nuestro modelo de negocio se conforma de todas estas y cada una de las actividades, porque hemos conseguido entrelazar
entre las compañías una unión, y esa unión nos aporta una fuerza, y es la fuerza de crecer por simbiosis con nuestros clientes o proveedores, es decir, con la cadena de valor o por sinergias de conocimiento entre los sectores en los que estamos, ¿no? Entonces, por explicar, porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿cómo puede ser que de una empresa de inyección hayáis llegado a una empresa de seguridad vial? Bueno, pues nuestro modelo ha ido evolucionando, ¿no? Y entonces, ERUM, que es la primera actividad, como comentábamos, que se dedicaba a la inyección, cuando sale puertas afuera de España, se ve en la dificultad de que tenemos un cliente potente, textil, que lo que busca son precios fijos. Para poder conseguir precios fijos y garantizar precios, la única manera que teníamos era eliminar las variantes que nos afectaban, y la mayor eran las subidas y las bajadas, las grandes fluctuaciones del petróleo en esos momentos. Entonces, nuestra única opción era replantearnos la opción de crear una nueva unidad, que es la diversificación horizontal, que se dice que era Acteco. Acteco conseguía ofrecernos la opción de facilitarnos un producto de precio fijo, con unas características estándar y con una continuidad. De ahí que apareciera Reciclados y que luego fue evolucionando a una empresa y a un grupo empresarial como Acteco, que ha podido seguir creciendo de forma independiente y aportando tan gran valor, ¿no? Porque ahora está muy de moda la sostenibilidad, pero cuando Jorge Ramis tuvo que llevar a cabo y materializar este proyecto hace 25 años. O sea, hace 25 años la sostenibilidad sí que era un reto. Vale, ahora pues bueno, es grandes proyectos y es un poco más fácil introducirte en ellos, ¿no? A partir de ahí crecemos a nivel internacional y nos vemos en la situación, como venía comentando, que el sector textil tiene que ir buscando unos costes competitivos, que los países se van desarrollando y empiezan a entrar actividades secundarias y que ya no tienen cabida, ¿no? Y entonces nos vemos en la situación de decir, bueno, nosotros queremos desarrollar los países, queremos dejar un legado mejor. Esto no va acorde a nuestros valores. Entonces fue cuando pensamos, es decir, si tenemos la experiencia, tenemos la industria y tenemos el talento, ¿por qué no vamos a apostar por otro sector? Es cuestión de dar un paso más, aprender y seguir formándose. Y fue ahí cuando nos introducimos en el sector de automoción y aprendimos lo que son los procesos, la normalización, la estandarización, ¿no? Y bueno, esos son ejemplos que vamos reflectando y que se puede ver ese crecimiento o este modelo propio que yo os comentaba de crecer por simbiosis o por sinergias. Cuando tú ya tienes un conocimiento en distintos sectores, pues te abre la mente y puedes detectar o visionar ciertas oportunidades en distintos sectores o en distintos mercados que te da la oportunidad pues, de ir generando pues, negocios no relacionados con tu sector, como puede ser ERUM Packaging y ERUM Sustainable, que vienen relacionados con el sector textil. O sea, ellos no necesitan solo un accesorio para colgar su prenda, necesitan bolsas para el transporte, necesitan cajas para la circularidad. Bueno, pues, ¿por qué no? Si nosotros conocemos el cliente, sabemos qué es lo que necesita y somos capaces de ofrecerse soluciones integrales, vamos a derivarnos a otras líneas de negocio porque sabemos lo que nos van a pedir. Entonces, pues nos introducimos en líneas relacionadas. Y a partir de ahí, pues vamos absorbiendo conocimiento y nos introducimos en el sector del Internet de las cosas. El Internet de las cosas es un paso más, ¿no? Nosotros, gracias al sector de la automoción, gracias al sector de la inyección y de nuestros propios productos, hemos avanzado tecnológicamente, ¿no? Nos hemos introducido en la señalización, en los dispositivos a larga distancia, en la visión artificial, por necesidad. Al estar posicionado a nivel internacional, tienes la necesidad de tener recursos tecnológicos para poder avanzar y poder comunicarte, poder tener datos relevantes al día y tomar decisiones, que ese es nuestro trabajo, tomar decisiones para que esta empresa sea sostenible y sea rentable en el tiempo. Y que sea un actor clave, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, si tenemos el conocimiento en automoción, sabemos cuál es el futuro en el tema de la conductividad de las cosas, pues nos introducimos en un nuevo sector y nace el proyecto de la baliza V16 conectada, con grandes partners como puede ser Vodafone y que esperamos que sea pues, bueno, un nuevo éxito dentro de nuestro entramado empresarial. Al final, yo lo que quiero representar es todas estas compañías
nos dan una fuerza y nos dan una unión, y eso nos da capacidad y nos da agilidad para seguir creciendo y para seguir mostrando todas estas maravillosas ruedas que esperamos que en el futuro se dupliquen o se tripliquen, y que incluso valoramos que, bueno, que sea el momento de la 5ª generación que lleve el reto adelante y pueda aportar su granito de valor. Porque en esta empresa, como bien comentábamos antes, nuestro trabajo no es simplemente dar continuidad a la empresa, sino es aportar, crecer y dejar un legado mejor, que es lo único que queremos. Nuestro objetivo es dejar un legado mejor, ¿no? Y luego, pues antes de darle la palabra a mi hermana, yo pienso que a Coral, que ella entrará en materia de la internacionalización de una forma mucho más teórica, dentro de la empresa familiar, y pasando a la siguiente... Ay, perdón. ¿Qué es la siguiente? ¿Preto? Ahí está. La siguiente diapositiva. No puedo cerrar mi presentación sin hablar de la esencia, ¿no? Sin hablar de la filosofía. Toda organización, y más organizaciones que provienen de una empresa familiar y que ahora pueden, como nosotros, ser una familia empresaria, no solo es importante conocer y transmitir a nuestros equipos un rumbo claro y firme y tener un plan estratégico como el que tenemos. Nosotros, en este caso, acabamos de hacer la revisión del plan estratégico 2019-2024. Nos hemos marcado, nos marcamos en su día los retos, y en la revisión nos hemos marcado muchos más retos y mucho más ambiciosos, ¿no? Ambiciosos pero conseguibles, que luego Coral mencionará, ¿no? En las empresas familiares tenemos que recalcar que el liderazgo o el modelo de liderazgo siempre es un liderazgo por valores. Nosotros queremos y siempre decimos una frase, y que todos nuestros empleados lo saben, que queremos garantizar la continuidad de la organización, pero no de cualquier forma y nunca a cualquier coste. O sea, nosotros tenemos una forma de ser y eso lo distinguen nuestros valores. Queremos que nuestra empresa tenga el valor de la familiaridad. La familiaridad no es otra cosa que entre nuestros empleados haya esa relación familiar en el concepto de familia. De decir, oye, ¿qué harías tú por tu hermano? ¿Qué harías tú por tu padre? Pues dentro de ese marco lo que buscamos es esa bondad de crear bienestar, esa bondad de crear entendimiento, de crear colaboración y de ser empáticos. Porque las organizaciones crecen, las personas cada uno somos de un padre y de una madre, y al final, pues oye, unos tienen que ceder y los otros también. No hay mayor virtud en la vida que hay una cosa que a nosotros siempre nos han dicho, que es negociar, negociar y negociar y volver a negociar. En la vida no hay un antes y un después, ¿no? Luego, otro de los valores de nuestra compañía, y que creo que se observa y se ve reflejado, es la curiosidad, ¿no? El porqué de las cosas. ¿Por qué hay que hacer las cosas según lo establecido? Oye, hay que cuestionarse, hay que salir, hay que ver. Hay que tener la capacidad y ser arraigados con el tema de la creatividad. Hay que ser ingenioso, hay que intentar buscar donde nadie busca, crear donde nadie crea, reinventarse, porque eso es la industria. Eso es la industria desde nuestro punto de vista. Y solo como último valor, por no nombrarlos todos, otro de los valores, que es lo que comentaba, es la armonía. O sea, nosotros queremos dejar y plasmar la tranquilidad de hacer bien las cosas, de poder dejar ese legado mejor allí donde estamos y poder, pues eso, continuar con el desarrollo de ciertos países en los que nosotros estamos, que, pues bueno, bien sabéis que están necesitados. Y luego, solo por finalizar, toda empresa tiene que poner sus límites. O sea, no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. O sea, hay que diferenciar entre qué quiero ser y qué no quiero ser. Y hay que trasladarlo bien y comunicarlo, porque nuestros clientes tienen que saber, nuestros proveedores tienen que saber cómo somos, y los empleados tienen que difundir esa forma de ser. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos unos adjetivos en la compañía en donde distinguimos el hecho de
del sacrificio con la obligación. O sea, nosotros nos sacrificamos porque queremos dar una solución a nuestros clientes, nos sacrificamos porque queremos que nuestros proveedores estén en bienestar y puedan continuar creciendo y dándonos el apoyo. Pero no es una obligación, es un hecho que queremos hacer y que queremos ser así. Luego nos gusta colaborar en proyectos, nos gusta seguir creciendo con el cliente, nos gusta seguir creciendo con los proveedores. Lo que no nos gusta es aprovecharnos de las circunstancias en cada momento. O sea, el bienestar de ellos es el bienestar nuestro. Nos encanta la locura, pero no el caos, que en muchas ocasiones nos dicen, oye, es que esto es una empresa. No, es que en las empresas tienen que haber normas. Cuando las cosas se estandarizan es cuando pierdes esa capacidad de crecimiento, esa capacidad de crear. Entonces, en nuestra empresa hay normas básicas, normas que van evolucionando y que se van implementando. Pero si nosotros estandarizáramos a esos niveles, nunca llegaríamos a tener estos grupos empresariales. Eso es como el hecho de decir, hasta que no esté todo, no doy el primer paso. Da el paso y luego ves haciendo de forma paralela, pero da el paso. Sé valiente, ¿no? Y luego el tema de la internacionalización. Bueno, en muchas ocasiones dicen, no, es que internacionalizarse... No, es que una cosa es internacionalizarse y otra cosa es ser impersonal. El mundo es muy global y yo creo que todos somos conscientes de que no es necesario ser impersonal. Hoy en día podemos estar en cualquier momento y en cualquier situación en un segundo. Entonces, es una cosa que a nosotros pues, nos gusta mostrar y nos gusta ser, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que uno mismo comunique cuál es su esencia, que muestre su ADN y que eso es lo que le va a distinguir de los demás. Porque cualquier empresa en el mundo, esté localizada donde esté localizada, es capaz de fabricar, es capaz de industrializar. Si tú quieres ser un actor clave dentro de cualquier sector, maduro o no maduro, o quieres formar parte de cualquier gran proyecto, o te diferencias por cómo eres o lo tienes todo perdido. Entonces yo siempre hago mención a estos valores, porque si esperas que alguien los haga por ti, pues seguro que has perdido el tren. Y con esto, bueno, pues te cedo la palabra. Y... Pues nada, después de tanta pasión me toca a mí la parte teórica, que siempre es tan divertida, pero la vamos a hacer muy dinámica. ¿Vale? Pues bueno, como habéis podido ver, Blanca ha podido explicar perfectamente cuál es la trayectoria y la historia de ERUM, cuál es nuestro modelo de negocio y cuál ha sido nuestro servicio 360 a nuestros clientes, pero también es muy importante nuestro proceso de internacionalización. Antes de realizar cualquier tipo de proceso de internacionalización, es importante preparar previamente la compañía. No es embaucarse directamente en un proceso de internacionalización porque llegaremos al fracaso. Entonces, ¿cómo preparamos un proyecto de internacionalización dentro de una organización? Pues primero que nada, la creación de un departamento internacional que se encargue de las aperturas de estos nuevos mercados, porque debemos de dejar la operativa de otros departamentos al margen. Son departamentos que se ocupan del cumplimiento del plan estratégico, de la evolución de nuestras actividades y del cumplimiento de nuestros KPIs. Sin ellos no podríamos avanzar. Otro punto muy importante es analizar cuál es la situación actual de nuestra compañía, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras oportunidades. Porque cuando realmente tenemos claro cuál es nuestra situación actual, podremos evaluar cuál es el camino que queremos recorrer. Por otro lado, también es muy importante hacer un análisis financiero. ¿Cuál es nuestro autodiagnóstico de solvencia? Porque así podremos saber qué recursos tenemos disponibles en la compañía para abarcar este proceso de internacionalización. Y no es menos importante el tener claro qué estrategia comercial y qué canales de venta quiero tener en estos países. Por otro lado, yo os diría que también es muy importante elegir bien qué países queremos abarcar, en qué países nos queremos implantar, porque la experiencia nos ha dicho que hay diferentes tipologías. Nosotros tenemos países demandados por el cliente que sí o sí tenemos que abordar
a corto plazo y nos tenemos que implantar en el menor tiempo posible para cubrir sus necesidades, pero también tenemos otro tipo de países, como pueden ser los países estratégicos. Cuando hablamos de países estratégicos, estamos hablando de países donde realmente tenemos que monitorizar su desarrollo y analizar qué pasos debemos de seguir y qué recursos tenemos que implicar en el mismo, porque son los que realmente van a tener impacto en nuestra cuenta de resultados. Y luego tenemos los países complementarios. Estos países complementarios nos dan la oportunidad de ser recurrentes, de poder liquidar stocks obsoletos, de poder tener proveedores y mejorar nuestras compras. Pero siempre tenemos que determinar muy bien y monitorizar y saber qué recursos debemos de destinar a unos o a otros dependiendo de la necesidad del mercado o la necesidad de nuestros clientes. Por último, deberíamos de analizar el riesgo de esos países a los que nos vamos a implantar, porque existen riesgos del país, hay muchos peligros diferentes que no conocemos por desconocimiento. Nosotros vivimos en Occidente y hay peligros como puede ser el tipo de cambio. ¿Cómo vamos a operar? ¿Cómo vamos a asegurar nuestros cobros? ¿Qué términos de pago vamos a utilizar en estos países? ¿Cuál es el uso y costumbre? Son cosas que tenemos que tener en mente, que podemos tener peligros muy acusados en nuestras cuentas de resultados, con grandes pérdidas económicas. Luego, en esos países también existen unas normativas que pueden ser desfavorables para nosotros o pueden existir coyunturas internacionales como las que estamos viendo en la actualidad que creen cambios adversos en nuestras actividades. Por tanto, para los procesos de internacionalización nos tenemos que preparar previamente para poder abordarlo. Y posteriormente, como dicen en los libros de internacionalización, sí que realizamos las 3 fases de internacionalización. Entonces tenemos la fase donde aterrizamos, ¿vale?, que es donde conocemos el país, reducimos la disminución de estos riesgos, empezamos a desarrollar nuestras líneas de negocios y empezamos a completar toda nuestra cadena de valor, que pueden ser los clientes, los proveedores y las líneas de negocio, en este caso los productos. Posteriormente existe la fase de crecimiento, donde nosotros ya desarrollamos todo tipo de actividades y ya concentramos más cuáles son los proveedores y los clientes que realmente nos interesan en cada una de las actividades. Y la última fase de la internacionalización es la fase de consolidación, donde rentabilizamos las implantaciones que realizamos y donde tenemos el control del dato para poder tomar las decisiones. Entonces, pasar yo para que podáis ver la diapositiva. Esto es lo que realmente sería un proceso de internacionalización. Y como os he comentado, existen muchos riesgos, ¿vale? Riesgos, pues no os voy a mentir, todas las pequeñas, medianas y medianas plus empresas tienen un riesgo muy alto porque tenemos carencias de personal, porque tenemos recursos limitados, porque desconocemos los países, porque tenemos que lidiar con la geopolítica, pero más que fijarnos en los riesgos, yo os diría y os animaría en el proceso de internacionalización por las oportunidades y por las fortalezas en las que podemos aventurarnos, ¿no? Nosotros siempre que realizamos estos procesos de internacionalización nos fijamos y vemos qué oportunidades tenemos, porque existen muchísimas. Existe la atracción de talento en otros países, existe la posibilidad de alcanzar herramientas financieras que actualmente no dispone nuestro país, subvenciones, incentivos, ayudas en los países donde nos vamos a implantar. También existe la mejora de procesos, la mejora de costes,
esta mejora de costes y mejoras de procesos viene dada por el conocimiento de la tecnología, por el conocimiento de la forma de hacer las cosas en estos países, y esta manera de hacer las cosas y esta manera de visionar los diferentes mercados te va a dar la posibilidad de diversificar, como decía Blanca anteriormente. Y esto te permite reducir el riesgo de tu compañía e incrementar el tamaño de las mismas, porque el tamaño sí que importa cuando eres una organización. Cuanto más grande eres, más poder de negociación tienes. Entonces, las oportunidades y las fortalezas que te acarrea un proceso de internacionalización, con el sacrificio y el esfuerzo que esto conlleva, son mucho más favorables para una organización y tienen un mayor impacto positivo a medio y a largo plazo en cualquier organización que aborde un proceso de internacionalización. Pero también os digo que si el motivo o el objetivo de un proceso de internacionalización es mejorar los resultados a corto plazo, eso no existe. No existe. La experiencia nos dice que los procesos de internacionalización, para ser rentabilizados, como mínimo necesita 2 años. 2 años de sacrificio, 2 años de esfuerzo, 2 años de ajustes inesperados por el desconocimiento de estos países y posteriormente sí que empezamos a ver el breakdown o la rentabilización de estos mercados. Pero a mí me gustaría extraer un punto que nadie contempla de los procesos de internacionalización, que cuando nosotros nos internacionalizamos, no solo únicamente estamos externalizando unas oportunidades o externalizando unas fortalezas, porque ese reconocimiento de marca, esas mejoras en costes, esas mejoras en procedimientos, el estar en países estratégicamente posicionados nos permite incrementar nuestra cartera de clientes. Y esas carteras de clientes no únicamente son internacionales, también existen los locales que se quieren o que pueden tener la posibilidad de tener en su plan estratégico una internacionalización. Por lo tanto, si esos clientes tienen una necesidad y se internacionalizan, podrían llegar a necesitar un posicionamiento en nuestro mercado local. Por lo tanto, también incrementamos nuestra gestión de clientes en nuestro mercado local, que en este caso fue el principio que fue España. Por lo tanto, un proceso de internacionalización siempre tiene oportunidades, siempre tiene fortalezas. Lo que tenemos que limitar son los riesgos, ¿vale? Por otro lado, me gustaría compartir con vosotros, porque sí que hemos considerado, Blanca y yo, conjuntamente con toda la familia, los retos que estamos viviendo en la actualidad. Porque una empresa como Erum, tan internacionalizada como estamos en estos momentos, pues nos acarrea unos retos importantes, sobre todo a nivel de distintas culturas, ¿no? Nosotros tenemos que lidiar constantemente con estas distintas culturas para que bajo el mismo paraguas de la misma filosofía y con esos mismos valores seamos capaces de adaptarnos y trabajar conjuntamente para un proyecto común, que no es fácil, porque bueno, cada una de las culturas tiene una forma de entender los negocios, que posteriormente os comentaré algunas anécdotas y vivencias muy divertidas, algunas más que algunas menos, pero en la consecución del objetivo es el gran éxito de este proyecto, y por eso habéis visto tantas diversificaciones y tanta internacionalización. Por otro lado, otro reto que nosotros constantemente y que siempre nos han hecho entender desde que nacimos es el estar en constante observación de las necesidades que tienen nuestros mercados o nuestros clientes, porque nos tenemos que avanzar a las mismas, pero sin perder ese gen emprendedor de cuestionarnos siempre lo establecido. Y aunque parezca obvio, cuando tienes una organización tan internacionalizada, a nosotros siempre nos dicen, por favor, dejaros del día a día y enfocaros más en la visión de futuro, ¿vale? Para que la empresa siga siendo sostenible y rentable en el tiempo. Esos serían los retos más importantes que tiene Erum en la actualidad, que no quiere decir que otras empresas no tengan otros retos, porque, por ejemplo, el reto del talento
ahora mismo en todas las organizaciones creo que es un gran hándicap, porque debido a la ausencia de la estabilidad a nivel global y debido a la poca inversión que actualmente tenemos el tejido empresarial español, pues casi todos los ingenieros o personal cualificado desgraciadamente tienen que coger la maleta y salir de las fronteras, lo que nos impide tener acceso a grandes talentos en nuestro país. Pero bueno, poco a poco entendemos que irá evolucionando el tejido empresarial y podremos tener más oportunidades. ¿Cuál sería uno de los hitos más relevantes de la compañía? Pues yo os diría que seguir apostando por la economía circular, por la sostenibilidad, por el segundo, tercero, cuarto, quinto o 40 usos de todos los productos que nosotros estamos fabricando con materias primas recicladas. Tanto en ERUM como en Acteco, que es la diversificación de consultoría medioambiental y especializada en reciclado, nos encontramos constantes barreras tanto gubernamentales como legislativas, como regulatorias, como locales y como usos y costumbres de los diferentes países en las que no se nos permite poder realizar esta actividad. Pero aún así seguimos esforzándonos e intentamos buscar siempre la puerta para poder seguir desarrollando esta economía que ya no va a ser la economía del malgastar, sino en la economía de reutilizar las cosas y ser sostenibles, que no es nueva, que todo el mundo la conocemos y que en antaño, en momentos difíciles de nuestras vidas, hemos sido capaces de reactivarla. Por lo tanto, entendemos que poco a poco iremos desbloqueando estas barreras y podremos llegar al objetivo que comentaba Blanca, que es dejar un legado mejor a las próximas generaciones. Vivencias que os queríamos comentar. Pues bueno, aquí hay vivencias y anécdotas de las 4 generaciones. Cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de poder vivir distintas culturas, distintas negociaciones, distintas vivencias, pero bueno, aquí no podríamos resumir los 80 años y entonces voy a intentar ser escueta en algunas que han sido significativas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablo de anécdotas normalmente me baso en distintas culturas o en anécdotas en la forma de entender que tenemos las personas la vida. Y cuando hablo de vivencias estoy hablando de la forma de entender los negocios, ¿vale? Porque para entender los negocios nos tenemos que basar en las negociaciones y para basarnos en las negociaciones tenemos que entender que todas las personas en una negociación buscamos el win-win, hablamos de tú a tú, por lo tanto las jerarquías, los estatus, los usos y costumbres o las tradiciones son muy importantes para llegar al éxito de una negociación. Y para poder hacer una negociación normalmente siempre vamos involucrados con un proceso de internacionalización, ¿no? Por eso Blanca decía que es muy importante negociar y seguir negociando. Entonces, por ejemplo, una de las anécdotas relevantes a lo mejor sería cuando hemos hecho algunas inauguraciones en diferentes países, como puede ser en Bangladesh, que para recorrer 15 kilómetros normalmente realizas 2 horas a 50 grados de calor. Nosotros llegamos allí y no nos esperábamos más que una inauguración como puede ser en Occidente, como mucho podíamos cortar un lacito y de golpe de repente abrimos la puerta del coche y nos encontramos una banda americana con platillos, bombos que nos acompañaron durante toda la visita, daba igual que hubieran cargos institucionales, políticos, etcétera, etcétera. No entendíamos absolutamente nada con la música y posteriormente de esa inauguración plantamos un árbol. Cada uno de nosotros, tanto la parte del socio como nosotros, plantamos un árbol. Para ellos es muy importante la plantación del árbol porque augura la fortaleza y el crecimiento de la compañía. Pero ya yéndonos a una anécdota todavía más cómica, yo un día cojo la maleta, cojo el avión y me voy a India. Y llego a la planta, las instalaciones, y no veo a nadie en ella. Y digo, ¿qué
pasa? Digo, ¿dónde está el personal? Digo, ¿ha habido alguna coyuntura internacional a la cual yo no me he enterado? ¿No? Y viene uno y me dice, Madame, es que hay un fantasma. Digo, ¿cómo que hay un fantasma? Dice, sí, hay un fantasma por aquí rondando por las noches y no hay trabajador que quiera trabajar. Y yo digo, bueno, pues habrá que buscar alguna solución. Me dice, sí, tenemos que ir al mercado local, comprar unos collares que tienen una flor naranja para ponerlas alrededor de las máquinas de 450 toneladas o 1000 toneladas. Ya podéis ver la envergadura que tiene la máquina para poder hacer el collar de embellecimiento de flores. Tenemos que poner un altar con el dios del trabajo, que en India es la Ganesa y que tiene una historia muy, muy bonita, y le tenemos que ofrecer unos dulces edulcorados. Bueno, pues yo me voy al mercado local, compro todo, ponemos el altar y al minuto de ponerlo aparecen los trabajadores. Digo, perfecto, ya podemos trabajar. Sí, perfecto, pues continuamos. ¿Veis lo importante que es conocer las tradiciones de cada uno de los países? Porque no es cuestión de cuestionárselas, es cuestión de realizarlas, ¿vale? Y adaptarse y realizarlas. Pero, por ejemplo, vivencias que ha tenido Juan Manuel, que me ha comentado cuando él ha tenido viajes a China, él con toda la buena intención quiso cerrar un contrato en un edificio idílico, que en aquel momento era el BBVA, que tenía 3 aristas en China, un edificio triangular precioso, maravilloso, y cuando llega el socio de China le dice a Juan Manuel, no, yo aquí no entro a firmar. Dice, ¿cómo que no entras a firmar? Pues si son nuestras oficinas, acabamos de alquilarlas. Dice, no entro a alquilar, no entro a firmar el contrato porque los edificios de 3 aristas en China dan mal augurio. Por lo tanto, si firmamos el contrato aquí, no tendremos éxito en el proceso. Entonces, bueno, pues dice, bueno, pues no pasa nada, pues ya nos firmamos aquí. Entonces los chinos vienen a España. Entonces cuando llegan a España, Juan Manuel los recoge con el coche que tenía en su momento, que tenía matrícula 881. Los recoge del aeropuerto, los va a trasladar a la oficina y cuando llega a la oficina le dicen estas personas, Juan Manuel, no hace falta que entremos a firmar. Con la matrícula que tú tienes ya podemos irnos directamente a comer, que firmaremos el contrato allí. Entonces, claro, las supersticiones también son importantes en un proceso de internacionalización. Por eso os digo que es importante conocer cuáles son las tradiciones, cuáles son las supersticiones, cuáles son los usos y costumbres de cada uno de los países, porque te van a influir sobre el éxito o el fracaso de una internacionalización. Y por último, y así pasamos a la ronda de preguntas, porque no sé cómo vamos de tiempo, me comentaban si os podía dar un consejo. Yo, el tema de dar consejos, soy muy mala. Lo que sí que os puedo decir es, os voy a dar las claves fundamentales que a mí personalmente me han servido para realizar procesos de internalización con éxito. Como en todo gran libro de internacionalización, os diría que visionar la estrategia, tener una clara visión, pero no solo únicamente eso. Yo os diría también que, tal como me comentó mi padre y mi tío, es muy importante también saber cuál es la salida de emergencia. Por eso cuando nosotros entramos a los aviones, entras por una puerta y nada más entrar te dicen, mire, las salidas de emergencia son delanteras, traseras, laterales. Pues en los procesos de internacionalización, lo mismo. Es tan importante conocer cómo vas a entrar que cómo vas a salir si necesitas un plan de emergencia. Por otro lado, también os comentaría que es muy importante, y tanto Blanca como yo lo hemos repetido muchísimas veces, es conocer las normativas, las regulaciones, pero tanto a nivel local como a nivel internacional, pero sobre todo envolveros de las culturas, de las costumbres, de las tradiciones, porque ambas variables juntas son las que os van a dar la fórmula del éxito de la internacionalización. Y por último, pues bueno, comentaros que estos procesos de internacionalización, bueno, os voy a dar otra, y esta no está en los libros de estrategia, normalmente nos las han dicho las generaciones anteriores. Siempre que hagáis algún proceso de internacionalización, tenéis que intentar
tener la gestión del fondo de comercio y la gestión financiera, porque es la que os va a dar la información correcta, la que os va a proporcionar los datos para poder tomar las decisiones en el momento adecuado. ¿Vale? Y nada, por último, comentaros que en los procesos de internacionalización, como habéis podido ver, está lleno de aventuras, está llena de imaginación. Entonces, todo lo que se pueda soñar se puede hacer verdad. Por lo que dejar volar la imaginación y aventuraros, porque no hay ningún gran proyecto que empiece si no eres valiente, pero no hay ningún gran proyecto que termine si no eres perseverante. Así que yo espero que os hayamos podido aportar en estos procesos de internacionalización y en la internacionalización de ERUM, y sobre todo para poder conocernos un poquito más. Y será todo un placer, si tenéis alguna pregunta, poder contestároslas, y agradecidos de que hayáis venido a escucharnos, que no estamos muy acostumbrados a ello. Gracias. Turno de preguntas, por favor. Yo quisiera hacer una. Venga, Rafael, tírale, Rafael. Vosotras estáis hablando de la forma que habéis estado exponiendo aquí vuestros criterios, pero esto en la empresa es normal que lo hagáis siempre, a menudo, cada vez que os reunís. Lo pregunto a los dos. De exponer nuestros criterios, dices internamente en la asamblea familiar o cara a nuestros empleados. Sí, no, cara a la empresa, es decir, cuando supongo que habrá un consejo de administración, y dentro del consejo de administración todo esto se habla, ¿no? Continuamente. Es así, tanto por una como por la otra, porque una ha dado una visión social y la otra más técnica, financiera, ¿no? Todo esto se habla. Pues, oigan, esto es un lujo, porque es que aquí lo que está ocurriendo es que hay una empresa como ERUM que ha tenido la suerte de tener unas sucesoras o una cuarta generación de sucesoras que además tienen una complicidad entre las dos, algo realmente increíble. Nos han expuesto de una manera tan sencilla y tan humilde algo tan complicado como es la internacionalización de las empresas, que bueno, se podría decir que es un tratado propio de ERUM. Es un tratado propio de ERUM que habrá que tener en cuenta porque, insisto, como decía al principio, que la internacionalización en los tiempos que corremos es muy importante. A mí se me ha hecho corta las dos ponencias de cada una. Os agradezco muchísimo porque me he enseñado mucho, y eso que llevo muchos años de oficio en esto, pero me he enseñado mucho porque hay una base de entrega por el oficio, de humildad, de cooperación, de entrelazar vuestras ideas con la empresa y con los trabajadores, y es exactamente así como se tiene que funcionar. Una empresa hoy por hoy no puede funcionar como antes, y es realmente un regalo todo lo que nos habéis estado exponiendo aquí. Vuelvo a decir que la empresa familiar debería estar más fomentada, pero claro, por mucho que se intente fomentar, si la empresa no tiene unos sucesores como vosotras, será difícil, muy difícil que se continúe. También aquí tenemos a las personas que están a la sombra de la empresa, que son los hermanos Emilio y Juan Manuel, que bueno, que estos también se están metiendo en jaleos de metaverso y se están metiendo en jaleos muy importantes, que eso es un mundo complicado, pero que bueno, me consta que efectivamente estáis ahí trabajando, pero un auténtico lujo para Alcoy contar con una marca y una empresa como ERUM. Y por último, bueno, pues agradecerles a todos nuevamente, y sobre todo a los gestores públicos que están aquí, también por parte de la universidad,
porque lo que se acaba de oír aquí es algo muy bonito, algo que se tiene que dejar en los libros de la historia, porque hay que hacer posible volver a intentar que Alcoy tenga esta ilusión que nos acaban de transmitir las dos hermanas, porque es una ilusión continua. Fíjense que es que además están viajando, trabajando sin parar y además tienen ilusión y alegría en poderlo contar. Es decir, ese es el secreto. ¿Cómo se puede llegar a ser empresario? Para ser empresario se tiene que primero tener una capacidad de sacrificio, contar con un buen equipo, tener las ideas muy claras y disfrutar. Acordémonos de las últimas palabras que ha dicho Coral. Todo lo que se puede soñar se puede hacer, pero se requiere esfuerzo y se requiere sacrificio. Por último, Alcoy es un pueblo de oportunidades, que no se nos olvide nunca. Somos capaces de hacer las mejores fiestas del mundo, somos capaces de hacer muchas cosas. La fe mueve montañas, la voluntad mueve montañas, la esperanza mueve montañas. En Alcoy hay muchas montañas que mover. Vamos a ver si entre todos, sociedad civil, gestores públicos, universidad, somos capaces de entusiasmar otra vez al empresariado y poder disfrutar de personas jóvenes como Coral y Blanca, que nos den a todos una lección de empresariado y de juventud y de ilusión. Antes de finalizar, les quiero invitar a la próxima conferencia que tendrá lugar en mayo. Ah, perdón, no me había dado cuenta, perdón. Hola, buenas noches. Hola. Yo, antes que nada, quería deciros que estoy pues muy impresionada por la conferencia que habéis dado, por la forma como os habéis explicado. Yo, por ejemplo, no soy del sector industrial, he sido profesora toda mi vida, pero me ha encantado cómo habéis expuesto tanto la empresa que tenéis, cómo ha ido creciendo y la internacionalización que se le ha dado a la empresa. Pero a mí me gustaría preguntaros, cuando una empresa crece tanto como esta, que yo no tenía ni idea, o sea, yo os conocía, sí, por las perchas, por lo que creo que os conocemos casi todos. Sí. Pero bueno, luego vemos el milagro que habéis conseguido después de 4 generaciones, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de mucha ilusión. Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo podéis controlar, o sea, cómo se ejerce el control real de una empresa tan inmensa como esta? Porque a mí no me cabe duda que cuando una empresa se desarrolla en el ámbito local o incluso en el ámbito provincial, comarcal, hasta nacional, pues uno puede tener bastante sujetas, digamos, las riendas de esa empresa. Pero me gustaría que nos explicaseis un poco cuál es el secreto para poder mantener esto de forma que estéis siempre continuamente informados. O sea, si son las personas que colocáis al frente de cada empresa, si hay gente española en cada uno de los sectores o en cada uno de los países en los que vosotros estáis compitiendo y produciendo vuestro producto. En fin, no sé, que nos explicaseis un poquito eso, porque eso es lo que a mí no me ha quedado del todo claro. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, y ante todo, deciros que estoy muy orgullosa de ver que sois mujeres, que estáis aquí exponiendo de esta forma y que sois capaces de dirigir una empresa tan grande. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que en toda empresa, ¿no? Cuando nace, ¿no? Desde el emprendimiento, ¿no? Hay una persona, ¿no? y tiene que sufrir una evolución, ¿no? Y hay mecanismos, ¿no? ya diseñados para ir cambiando, ¿no? el órgano de gobierno y el método de gobernar, ¿no? Entonces, es cuestión de ir decidiendo cuál es el momento e ir implementándolos, ¿no? Pero es lo que bien comentas, esos organismos técnicos tienen que ir acompañados de esa virtud o esa capacidad de fusionarlos con la emoción y sobre todo con la humildad, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar muy de cerca a todos nuestros socios, tenemos que hablar
continuamente con ellos, tenemos que entender cuáles son sus sentimientos. Tenemos que alinearlos a ellos y ellos se tienen que alinear a un plan, ¿no? Entonces, ese sentimiento emocional, esa capacidad de mirarse cara a cara, esa capacidad de tener la tranquilidad y la confianza, de tener una persona que sabes que te va a apoyar y que tú le vas a apoyar, pase lo que pase, es sumamente importante en los negocios. O sea, llevar un negocio sin tener gente puntera, gente profesional y gente con grandes valores es imposible. Sí que existen muchos mecanismos y es verdad que tenemos que evolucionar y nosotros evolucionamos. Cuando creamos la internacionalización había un modelo de gobierno con mi padre y con mi tío, ellos eran dos. Cuando entra a jugar en la familia más personas, pues hay mecanismos de protocolos familiares en los que se tienen que redefinir exactamente cuáles son las funciones de cada uno, cuáles son los límites, dónde entras tú, dónde entro yo, cuáles son tus áreas, queremos tomar decisiones y en qué ámbitos, y hay que clasificarlos. Nosotros tomamos la decisión de crear una asamblea familiar en la cual tomábamos decisiones de la familia y cómo quería la familia que evolucionara el negocio. Creamos un consejo de administración donde nos rodeamos de grandes expertos, consultores, que nos ayudan y nos hacen ver las distintas circunstancias del entorno, ¿no? Y que nos apoyan, ¿no? Valoran nuestros planes de viabilidad, valoran nuestros planes estratégicos, porque bueno, en ocasiones, claro, el emprendedor es ciertamente ambicioso, ¿no? Y cree que tiene la capacidad y a veces, bueno, pues te tienen que hacer ver de decir, bueno, pues es o no es el momento, o si lo es, vamos, pero vamos, ¿no? Con todos los recursos. Y entonces ellos nos ayudan. Y luego, por supuesto, tienes que tener un consejo de dirección. Nosotros tenemos directores en las sedes centrales que ayudan a desarrollar esos planes estratégicos tan ambiciosos que nos marcamos a vista de 4 años, y tenemos gerentes muy potentes que son capaces de desarrollar los países y de llevar a cabo esos crecimientos. Entonces, sí que es cierto que tienes que tener una estructura, pero que tienes que tener personas, y personas que sean similares a ti en la medida de lo posible y que crean en las decisiones que al final el órgano toma y que te acompañan, y que no tengan la necesidad, que muchas veces lo hablamos, de que le tengas que dar grandes explicaciones. Eso es sumamente importante. El que te sigan, el que puedas liderar, a día de hoy es que es inmedible el orgullo que nosotros tenemos de todo el trabajo que han realizado nuestros antecesores y esa oportunidad que nos han ofrecido de colaborar con grandes personas, porque nosotros cogemos un legado. Y ese legado lo tienes que hacer tuyo, tienes que continuar implementando talento, pero claro, a día de hoy esa responsabilidad, ese esfuerzo que veníamos hablando y ese sacrificio en un mundo tan cambiante, pues cuesta más el conseguir, ¿no? Y el mimetizarse, ¿no? Entre todos. Pero se necesita tanto de una parte como de la otra, ¿no? Y aparte de... Yo haría hincapié en utilizar todos los procesos o todas las herramientas que nosotros que nos permite el mercado para obtener el dato real. Porque sin tener dato real no podemos tomar las decisiones adecuadas. Y esas personas que nos ayudan tienen que ser resolutivas, tienen que tener esa capacidad de toma de decisión, porque hay momentos difíciles en los que la familia no podrá estar y no podrán coger el teléfono para poder llamarnos. Tienen que tener ese modelo de liderazgo que Blanca ha comentado, con esa esencia y con esa filosofía, porque las decisiones que ellos tomen serían las decisiones que nosotros hubiéramos tomado. Y luego, siempre hablamos, en nuestra compañía siempre se dice, o sea, nosotros nunca le diremos a un trabajador que ha caído en el error. Le ayudaremos a reconducir ese error y nunca tendrá ninguna acción negativa sobre un trabajador que ha tomado una decisión, porque al final tú necesitas que se tomen decisiones. Nosotros a día de hoy tenemos la oportunidad de ser 5. En su momento tuvimos la oportunidad de compartir con nuestro abuelo también la dirección, ¿no? Y aprender, ¿no? De la tradición, de la experiencia, del ser paciente, del delegar, que es importante, y de darle la oportunidad a los demás de formar parte de esa toma de decisión y de crecer. Para poder llegar a tener este entramado industrial no es cuestión de que la familia haya
dedicado las 24 horas, es que es cuestión de que somos una gran familia y todos y cada uno de ellos dedican 24 horas para que esto se conforme y llegue al objetivo planificado. Entonces, bueno, nosotros desde nuestra humildad, que como bien comentabas, a nosotros nos gusta explicar las cosas sencillas, porque hay que relativizar, hay que hay mucha terminología y que lo vivimos todos los días y esto del Span English y... Oye, las cosas son sencillas, hay que hablarse con claridad, hay que hablarse con transparencia y lo mejor es pues seguir evolucionando y darle la oportunidad al resto de que hagamos pues eso, una gran familia y que esto evolucione para todos y que sea gratificante para todos. Y ese es nuestro objetivo y desde aquí, pues claro, queremos darle las gracias a todos ellos por su apoyo y por esa confianza, porque es tal orgullo el que nosotras podemos ofrecer a nuestra familia por esa educación y por esa oportunidad, como el apoyo a todos y cada uno de los socios que nosotros tenemos que se dejan la vida y la piel por esta empresa y por este grupo empresarial. Buenas noches. En primer lugar, felicitaros por la explicación tan importante de dar tanto valor al capital humano en la empresa, que no todas las empresas le dan el valor al capital humano. Bueno, yo quería preguntaros una cosa de curiosidad. Cuando vais a hecho la internalización, bien, habéis dicho, donde va mi cliente voy yo. Claro, todo Bangladesh, Vietnam y la India, todo está claro. Pero me ha llamado la atención los 3 de Estados Unidos. Ahí no habrán ido empresas, habréis entrado ahí a luchar contra los demás americanos. No. ¿No? Han entrado. No, también han ido empresas, Nosotros estamos en Estados Unidos con anterioridad, años anteriores, cuando la tercera generación dirigía la compañía por la necesidad de nuestros clientes en cuestión de la confección del textil, por la producción de la inyección del plástico, en este caso las perchas, y actualmente estamos en esos países gracias al proyecto pionero que tenemos de la recogida de más de 1.000 millones de perchas a nivel mundial y que también necesita estar en los 5 continentes. El ADN de Alcoy, ¿no? El reciclado. El reciclado, vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? No, de todas maneras, solo puntualizar que nosotros no únicamente crecemos o nos internacionalizamos por la necesidad de nuestros clientes, ¿vale? También fue el inicio del proceso y del método, ¿no? Correcto. Ahora que estamos tan internacionalizados y que tenemos un plan estratégico, también tenemos un observatorio. Nosotros estamos en constante observación de los países y de los sectores que nos interesan para poder ir desarrollando en los mismos, aunque nuestros clientes no tengan la necesidad hoy, porque quizá la puedan tener mañana. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos a ese mercado o a esa necesidad y ya ver cómo nos podemos implantar para que cuando realmente ellos nos digan ahora es el momento, nosotros podamos reducir nuestro proceso de internacionalización a 3 o 6 meses, cuando normalmente los procesos de internacionalización suelen ser de 12. Sí, como por ejemplo nuestra última apuesta del 2020 por PF Vial. PF Vial no tiene relación alguna con ninguno de nuestros clientes, o sea, su cadena de suministro es al consumidor final. Ahí nosotros hemos apostado por ese conocimiento en los distintos sectores, los hemos unido y de ahí hemos desarrollado un nuevo producto y hemos decidido dar el salto a ese nuevo canal y dirigirnos directamente al consumidor final dentro de Internet de las Cosas y bueno, que esperamos que fluya y que aparezcan nuevos proyectos como plataformas en el metaverso y todo lo que comentaba Rafael, que estamos entrando en valoración y viendo posibilidades. Entonces, o sea, no es solo... Ese fue la fase inicial, ese fue el método inicial, las causas por las cuales nosotros decidimos internacionalizarnos, pero ahora, a la hora de diversificar, pues bueno, pues a medida que acoges conocimientos, pues buscas nuevas oportunidades. Bueno, enhorabuena. Yo sí que quería haceros una pregunta. Sois unas CEOs de una gran empresa y estáis internacionalizadas. Viajáis por muchos países, pero al final nosotros estamos aquí en Alcoy. Yo quería haceros una pregunta.
Y aquí hay algún gestor público que a lo mejor esa pregunta le viene bien. Vosotras que conocéis muchos países, conocéis muchas industrias en muchos sitios, ¿qué echáis de menos en Alcoy? Bajo vuestro punto de vista. Bueno, vamos a ser políticamente correctos, ¿no? No, aquí no hay que ser políticamente correctos. Aquí estamos en petit comité, pero hay que ser muy claro. Hay que ser claro. Bueno, yo creo que, y lo hemos comentado, yo formo parte, ¿no?, de la Junta Colaborativa en el caso de la educación de la Universidad Politécnica. La Universidad Politécnica siempre ha tenido grandes cursos formativos, muchísima presión a la hora, ¿no?, de poder seguir evolucionando y ofrecernos una calidad, ¿no?, profesional a los alumnos. Y bueno, pues fue entrando en decadencia o no dirigimos en su momento la formación hacia los nuevos sectores que se iban aperturando en la zona, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido un sesgo en el tiempo que ahora tenemos que reconducir y que todos los empresarios de Alcoy nos hemos involucrado para poder conseguir que la UPV pueda tener pues módulos de formación específicos y más definidos hacia la industria, la real industria que tenemos en Alcoy y en la comarca, porque tenemos un entramado industrial muy interesante y aparte de ser muy interesante, con una capacidad de llegar a muchos lugares y sí que es cierto que cuando nosotros salimos, por lo menos nosotras solo podemos decir que allí donde vamos hay gente alcoyana. O sea, es que tú vas a China y hay alcoyanos, es que tú vas a India y hay alcoyanos, y digo, es que ¿de dónde han salido tantos alcoyanos, ¿no?, en su momento? Y entonces, alcoyanos hay, lo que pasa es que es verdad que a lo mejor todas estas industrias, como bien comentábamos, pues no son tan conocidas, no hemos tenido, a lo mejor, ¿no?, como se suele decir siempre, ¿no?, la oportunidad de que decir, oye, te reconocen fuera para que te reconozcan dentro. Pues en ocasiones esto pasa, ¿no? Entonces, en el tema de la formación, pues bueno, yo creo que tenemos que dar un salto y lo estamos haciendo y estamos trabajando para ello. En el tema de la industrialización, bueno, pues las organizaciones, los organismos públicos tienen que agilizar las decisiones en cierta medida, tienen que facilitar a la industria la capacidad de crecer y ser menos limitantes, porque hay muchas empresas que queremos crecer y queremos crecer ya. Pero no podemos crecer dentro de 2 años, tenemos que crecer ahora. Entonces, lo que pedimos es suelo industrial, pedimos oportunidades, pedimos que se regule la industrialización, pero que nos den la opción de crecer, no solo en Alcoy, o sea, muchas veces lo hemos hablado, o sea, la comarca tiene muchas posibilidades y hay mucho suelo. Oye, lleguemos a acuerdos, hablemos de extensiones comunes, pongámonos en situación, veamos el entorno como verdaderamente está y aprovechémonos. Y evolucionemos, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de que, bueno, en un entorno de incertidumbre, pues la industria está volviendo a deslocalizarse en vez de hacia Asia, hacia Europa, está habiendo una reconducción, hay unas dificultades de abastecimiento. Bueno, pues yo creo que es el momento de que, bueno, tomemos medidas y que nos demos cuenta de que sí, es importante tener ayudas externas, pero cuando llegan las épocas de crisis y cuando llega verdaderamente el momento de tomar decisiones, Europa no está tan unida como pensamos. Entonces, bueno, pues un poquito por no meter... Pero bueno, que si alguien quiere aportar algo, perfecto. lo puede aportar. Muchas gracias. ¿Tú quieres añadir algo? Bueno, yo es que, como dice Blanca, también soy miembro de la Cámara de Comercio de Alcoy, de la Asociación Familiar de Alicante y de la Asociación Valenciana. Y, bueno, no solo tenemos que fijarnos en los procesos de internacionalización, también tenemos que mejorar las infraestructuras que tenemos actualmente para que podamos dejar de limitar empresas por territorios nacionales para poder incrementar su volumen de negocio y permitiéndoles adquirir abastecimiento más rápido y, como dice Blanca, yo creo que al final las alianzas y las colaboraciones nos hacen más fuertes, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Creo que es algo que deberíamos de tener en cuenta todos los empresarios de la comarca, todas las asociaciones, todos los políticos y empezar a trabajar en ello. No hay nada que esconder. Es decir, si nosotros somos capaces de confiar en estas organizaciones, en estas asociaciones, podremos crecer mucho más rápido. ¿Alguna cosa más? Pues
no solamente en la conferencia, es que han rematado la conferencia después. O sea, que ahora mismo la vuelven a rematar. Han lanzado al aire qué es lo que está faltando en Alcoy. Señores gestores públicos, ustedes saben que por lo menos hay que coger las cosas y ustedes, pues bueno, pues aquí tienen la opinión de dos buenas empresarias para que pues tomen nota de ello. Realmente también está la sociedad civil. La sociedad civil no debe de conformarse tampoco con lo que los gestores públicos hagan o no, tienen que moverse también, es decir, es algo que tenemos que hacer entre todos. Y yo después de oír este remate final, desde luego me viene a la cabeza una frase que os tengo que decir, que dice que el grado de emancipación de la mujer es el grado de emancipación de la humanidad. Y eso lo he vivido yo en directo con vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a anunciar la próxima conferencia, que será en mayo. Ahora vamos a dejar un poquito de tiempo, porque ya saben todos ustedes que vienen las fiestas de morros y cristianos, y aquí hay que disfrutar también, ¿no?, de las fiestas de morros y cristianos y encomendarnos a San Jorge, que nos protege mucho para que todas estas fiestas extrañas puedan ser muy bonitas, y al mismo tiempo pedirle también para que esta guerra absurda pues al final termine ya de una vez y nos deje tranquilos a todos y sobre todo al pueblo ucraniano. La próxima conferencia tendrá lugar el próximo día 17 de mayo del año 2022, aquí en el Círculo. Estará a cargo del catedrático de robótica don Faraón Llorens Largo, quien nos hablará de la potenciación de los humanos en la era de la inteligencia artificial. Yo estuve hablando con él y me hablaba de robots y de humanos. Y yo digo, oye, yo esto me lo tendrás que explicar. Sí, hombre, sí, yo lo explicaré. Bueno, pues quedan ustedes invitados a la próxima conferencia, que pasen todos ustedes unas buenas fiestas. Muchísimas gracias, tanto a ustedes por haber acudido como por el lujo de haber tenido aquí a los representantes de la empresa ERUM. Enhorabuena también a los continuadores o a los que han fomentado esta cuarta generación. Y sin nada más que decir, queda concluida esta conferencia. Muchísimas gracias a todos y un fuerte aplauso.